palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, el capítulo 19. Y esta mañana quiero hablarles acerca del Señor Jesús llorando, azotando, amando, perdonando. Todo eso vamos a tratar de abarcar en esta mañana. El Señor Jesús llorando, azotando, amando y perdonando. Dice la palabra de Dios, el Evangelio de Lucas, el capítulo 19, versículo 41, de la siguiente manera: cuando llegó cerca de la ciudad y al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, los que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tiempo de la visitación del Señor había comenzado en este mismo capítulo. En el verso 28 nos habla de lo que conocemos como la entrada triunfal. Y la gente salió allí con gran algarabía, mucho entusiasmo, y ponían ramas de palmeras y mantos y cantaban: Hosana al que viene en el nombre de David. Y aquello era todo alegría. Eso era lo que en el mundo hoy le llaman el Domingo de Ramos. Pero esa misma multitud entusiasta, en el correr de esos días, de esa semana, iba a mostrar toda su hipocresía y se iban a volver en contra del Salvador, llevándolo hasta la cruz. Cuando el Señor Jesús vio la ciudad de Jerusalén, dice el versículo 41, y lloró sobre ella. Esa palabra llorar significa sollozar. La palabra llorar significa en voz alta, hermano, gemir. Es decir, que era un lloro audible que se podía escuchar. No era algo hacia adentro, era algo que se podía escuchar. Era el llanto de un hombre conmovido profundamente, porque él veía esa multitud que en horas le iba a rechazar y le iba a traicionar y le iba a llevar hasta la cruz. Estas son lágrimas de dolor, de saber que toda esa gente entusiasta pronto cambiaría su estado de ánimo, le darían la espalda y lo traicionarían. Las lágrimas de un pueblo, las lágrimas de una ciudad que despreció la bendición y que despreció el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Y ese desprecio le iba a costar un destino fatal. Ese rechazo, dice la palabra de Dios ahí, en el versículo 43, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Cuando Pilato lavó sus manos y dijo que no había hallado nada malo en ese hombre, esa multitud gritó: crucifícale, crucifícale. Y prefirieron a un delincuente, un homicida llamado Barrabás. Y cuando Pilato no quiso saber nada con este asunto, ellos dicen en el Evangelio de Mateo 27, 25,
dice que todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso que ellos dijeron, hermano, era el principio de un destino fatal para esa nación. Porque pocos años después, quizás 35 años después, 37 años después, iba a venir Tito, el general romano que luego sería un emperador de Roma, y él iba a arrasar toda Jerusalén, tal cual como está escrito aquí. Te sitiarán, pondrán vallado, dice la palabra de Dios, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Es decir, que el desprecio del Salvador y el desprecio del Evangelio era atraer la desgracia sobre esa nación. No solamente iban a ser sitiados, iban a ser arrasados, y los hijos iban a ser parte de ese dolor inmenso. Porque cuando Tito entró y arrasó todo el templo, que hasta el día de hoy el templo de Dios no se ha levantado. 2000 años ya han pasado. Y ellos eligieron eso, despreciar al Señor, despreciar el mensaje y abrazar ese destino fatal. Las calles se tiñeron de sangre. Dice la historia que en esos días, cumpliéndose esta profecía, 1.100.000 judíos murieron. Más de 10.000 de ellos murieron decapitados, les cortaron la cabeza. Y el Señor les estaba anunciando el costo que iba a tener el desprecio del Evangelio. Él había gritado a viva voz, el reino de los cielos está entre vosotros. Él había gritado a viva voz, arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero la gente despreció ese mensaje y quedaron abrazados a la desgracia. Él era el Mesías prometido por Dios. La palabra Mesías era la palabra ungido, pero ellos no quisieron a Jesús como el Mesías, porque le vieron entrar allí en la ciudad en un animal de carga, en un pollino. Ellos querían ver a alguien que entrara como los conquistadores en un caballo blanco, algo impactante, un desfile impactante. Ellos estaban esperando un hombre fuerte, ellos estaban esperando a alguien, hermano, que fuera un líder que les liberara del dominio de los romanos. Pero Dios no le había prometido eso, les había prometido un Mesías, alguien que iba a venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios no les prometió un líder militar, Dios les prometió un Salvador. Y el Señor Jesucristo, durante esos 3 años y medio que duró su ministerio público, Él mostró documentación suficiente, credenciales de que Él era el Mesías prometido por Dios. En su breve historial hizo muchos milagros trascendentes, reconocidos. Aquella multiplicación de los panes, de los peces, una vez para 5.000 personas. 12 canastas sobraron, otra vez para 4.000 personas, 7 canastas de alimentos sobraron. Eso era parte de su presentación, de su documentación. También Él expulsó demonios, sacó espíritus inmundos de la gente, resucitó muertos, como la hija de Jairo, aquella niña de 12 años que acababa de morir, como el joven hijo de la viuda de Naín que lo cargaban en un féretro llevándole al cementerio. Él resucitó, la niña resucitó al joven. Él resucitó a Lázaro en la ciudad de Betania. Eso era parte de sus credenciales de que Él era el Mesías prometido por Dios. Y semejante historial, hermanos, a favor del prójimo, porque Él vivió haciendo bienes, dice la palabra de Dios, pero Juan dice en el Evangelio, capítulo 1, verso 9, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Le rechazaron, le cerraron las puertas del corazón. Y cuando él vio toda aquella incredulidad en la gente y se enfrentó a la ciudad y la vio y lloró por ella. Le dolió en su corazón la incredulidad, le dolió en su corazón la hipocresía, el desprecio por la palabra de Dios y el desprecio por Dios mismo que ese pueblo mostró. Y iban a venir tiempos difíciles sobre esa nación. Casi 2000 años andando por el mundo sin volver a ser nación. Recién, el 14 de mayo de 1948, casi 2000 años después, Israel volvió a ser nación. Desde aquel día que dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Deambularon por el mundo por una decisión equivocada, una decisión que afectó generaciones. Hace algunos años atrás prediqué un mensaje, una sola vez prediqué ese mensaje. Como 15 años atrás, tenía una pregunta al título, ¿por qué llora el rey? ¿Por qué llora el rey? Y cuando vemos a Jesús llorando, las razones son las mismas por las que Él sigue llorando hoy. El ver el corazón cargado de incredulidad, del ver un mundo que le da la espalda, que desprecia la salvación, que no considera la misericordia mostrada Él en la cruz a favor de los pecadores. Todavía Jesús, al ver las multitudes como ovejas perdidas que no tienen pastor, todavía Él sigue llorando. Dice aquí el texto otra vez, Lucas 19, ahora verso 43. Dice, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Solo quedó de aquella ciudad lo que hoy muchos usan en parte como algo turístico, el muro de los lamentos. Ese era el muro de lo que rodeaba el templo de Dios. Y según la historia dice que los romanos no tiraron ese muro porque lo usaban como sombra, que les producía sombra. Pero aquí vemos a Jesús viendo aquella ciudad y lloró. Cuando Él lloró frente a la tumba de Lázaro, también lloró por la incredulidad. No era por su amigo que estaba muerto, porque Él sabía que tenía poder para resucitarlo. Pero le dolía la incredulidad, la dureza del corazón de aquellos asistentes frente al sepulcro. Y aquel grito tremendo, Lázaro, ven fuera. Y aquel que estaba muerto salió. Y ese grito hoy lo necesitamos escuchar, porque a veces nuestra vida espiritual se va apagando al punto que estamos muertos espiritualmente. Y necesitamos de ese grito del Señor que nos vuelva a levantar. Sal fuera, ponte a vivir la vida cristiana. Porque cuando no vivimos esa vida cristiana, estamos volviendo a hacer llorar al Señor. A veces nuestro testimonio producen lágrimas del Señor. Aquí vemos a Jesús llorando. Y ahora le veremos a Jesús azotando. 2 veces lo vemos hacer eso. Eran 2 eventos diferentes que hablan los evangelios en la purificación del templo. La primera purificación la encontramos en Juan, capítulo 2. Podemos ir un momento allí. El evangelio de Juan, el capítulo 2, versículo 13. Vea cómo dice la palabra del Señor. Juan capítulo 2, versículo 13. Le hemos visto al Señor llorando sobre Jerusalén. Ahora le veremos aquí azotando. Dice el verso 13 que estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo que vendían bueyes y ovejas y palomas,
a los cambitas así sentados. No eran cambitas, eran cambistas. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos. Con Movistar siempre tenés más. Usa la app Mi Movistar. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El templo, hermano, el lugar donde Dios mostraba su gloria, se había vuelto un mercado, una actividad para delincuentes, para estafadores, para ladrones. El templo, que tenía que ser un lugar santo, se había vuelto un antro de corrupción. Los sacerdotes, los líderes religiosos, estaban, hermanos, con los mercaderes haciendo negocios turbios en la casa de Dios. En esas horas se ponía gran énfasis en la actividad comercial en la casa de Dios y se había abandonado la actividad espiritual. Todos aquellos eran gritos de propuestas de cambio, cambio, y vendían, porque la gente venía para la Pascua de larga distancia, de un extremo de la nación, llegaban a Jerusalén. Y entonces tenían que comprar animales calificados para ofrecerlos en sacrificio, en adoración a Dios. Y muchos vieron esa oportunidad para hacer negocio y vendían esos animales a precios exagerados y se abusaban de aquellos que venían con buena fe y con un corazón decidido a adorar a Dios y a ofrecer sacrificios que cubrieran su pecado. Pero los estafadores vieron allí el negocio al punto tal que en la segunda purificación, aquí habla casa de mercado, casa de negocio, pero en la segunda purificación el Señor le dice: habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Quiero que entienda eso, eran dos eventos distintos. Primera purificación del templo es esta. La segunda, él habla, una cueva de ladrones. Es decir, que la casa de Dios se había transformado en un lugar donde los delincuentes repartían el botín, repartían la ganancia. Aquello era un culto al materialismo. El nombre de Dios había sido olvidado, la palabra de Dios había sido olvidada. Todo aquello era una actividad comercial. Y el mismo pecado están hoy cometiendo otros delincuentes que a veces usan el nombre de pastores, de evangelistas. Y hoy también la casa del Señor se ha vuelto una cueva de ladrones. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos en eso, porque no podemos ser parte de un fraude, de una estafa espiritual. La casa de Dios no puede ser una pantalla para que algunos hagan el negocio. La casa de Dios es el lugar que está dedicado para honrar, exaltar, ensalzar, glorificar al Salvador, y no debe tener otro cometido que ese. Por lo tanto, hay una responsabilidad de cuidado, porque los traficantes del mal que aprendieron en esa escuela tienen sus alumnos en nuestros días desparramados en medio nuestro. Y tenemos que cuidarnos que esos alumnos no sean protagonistas. Tienen que estar al margen de la obra de Dios, porque la casa del Señor es un lugar santo, es una casa de oración, pues así lo había profetizado Isaías. La casa de Dios se ha llenado de almas que anhelan ganancias deshonestas. Pablo tuvo algo que decirle a Timoteo. Y en sus advertencias él le dice en el capítulo 6 de la primera carta y en el versículo 5, Pablo le dice: aquellos que utilizan la piedad como fuente de ganancia
apártate de los tales. De modo que cuando vea a alguien con pretensiones de ser calificado como un pastor, un evangelista, un predicador, y es alguien que usa la piedad para su riqueza personal, para su bien personal, Pablo dice, apártate de los tales, no tenga nada que ver con ellos. No seas un cautivo, no seas una víctima de esos estafadores que andan por todas partes. Porque si el Señor viniera hoy en carne y hueso otra vez, yo creo que un látigo no sería suficiente para limpiar su casa. Dice que Él preparó ahí las cuerdas y estaban ahí los que vendían los bueyes y las ovejas. Y quiero que note algo, ahí aparece la palabra palomas. Y la paloma era la ofrenda que hacían los pobres. Así estaba establecido en la ley del Antiguo Testamento. El que no podía sacrificar delante de Dios un buey, un cordero, entonces podía sacrificar una paloma, y esa era la ofrenda de los pobres. Y esa presencia de la palabra paloma quiere decir que esos estafadores, esos mercaderes, no tenían ni consideración de los pobres, abusaban de ellos también. Así estaba la casa de Dios en esos días. Y ahora estaban los cambistas. El estilo como ese que usted ve allá en Villazón o en Yacuiba, cambio, cambio, cambio. Tantas veces los oímos. O si va al centro de la ciudad de Buenos Aires, por Florida, La Valle, ahí andan, cambio, 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 cambio. Después con tiempo usted puede mirar ahí en su casa. En el libro de Éxodo, en el capítulo 30, y del versículo 11 al 16, se deja asentado un principio, que había una clase de ofrenda que se daba como una forma de expiación, como una forma de redención. Era la única clase de moneda que podía circular en el templo, se llamaba siclo. Y ahí en el texto que le dije, Éxodo 30 del 11 al 16, explica todo el proceso. La gente que venía tenía que comprar el siclo, y esa moneda era la que se ponía como ofrenda y servía como expiación, es decir que era algo que iba a cubrir mi pecado. Esa moneda era fabricada en el templo. No se podía hacer uso de otra moneda, solamente era el siclo, la moneda para Dios. Los romanos, por estos días y en su imperio, ellos comerciaban con la dracma. ¿Se acuerda? Lucas 15, había 3 cosas perdidas. El hombre que perdió su oveja y dejó las 99 y fue a buscarla. La mujer que perdió una dracma, una moneda, y tuvo que barrer su casa hasta encontrarla. Y después el hijo pródigo, 3 cosas perdidas. Pero ahí aparece la moneda, la dracma. Esa era la moneda para comerciar en el imperio romano. Y la otra moneda con la cual se comerciaba era con el denario. El sacrificio, el esfuerzo diario de un obrero tenía como recompensa un denario. Un denario. Esa era la otra moneda. Esa clase de monedas no eran aceptadas en el templo de Dios, solamente el siclo. Eso era lo que Dios veía con buenos ojos. Pero se había hecho todo un comercio enorme. Y Dios nos llama la atención en esta mañana. Nosotros tenemos que cuidar su casa. Este no puede ser un lugar de negocio. Este debe ser un lugar donde las almas no deben ser estafadas, sino que deben ser bendecidas con la predicación fiel de la palabra de Dios. Las almas no pueden ser infectadas, contaminadas con virus de mundanalidad
Y me refiero a casos como en muchos púlpitos de diferentes naciones y en diferentes circunstancias los usan para hacer propuestas políticas. Y hasta muchos invitan a los políticos y le dan los púlpitos para que le hablen al pueblo de Dios. Esa es una forma horrenda de contaminación de la casa de Dios, porque en la casa de Dios el centro debe ser su palabra debe ser predicada, su palabra debe ser explicada, no otra cosa. Y nosotros tenemos que cuidar eso, porque cuando esa bacteria de la mundanalidad gane un lugar en nuestro púlpito, entonces la casa del Señor se va a ir transformando en una cueva de ladrones. Y los hermanos no serán hermanos, serán cómplices de una gran estafa. Y no podemos ser parte de eso. No podemos arruinar nuestra vida prestándonos a eso. Y entonces se despertó esa ira en el Señor. Y algunos dicen, ven que Jesús pecó. Él no pecó. Él cumplió aquella palabra de Isaías que decía, el celo de tu casa me consume. Esa ira es lo que nosotros llamamos una ira santa, de la que habla Efesios capítulo 4, versículo 30, donde Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Pues esa es la clase de ira. Una ira que no estaba contaminada de pecado. Él estaba ahí luchando por la santidad en la casa de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros. De luchar para que siempre haya santidad en la casa de Dios. Yo sé que algunos dicen, no podremos porque no somos perfectos y no somos tan fieles y no somos tan buenos. Pero tenemos que estar en esa pelea de que la casa del Señor debe ser un lugar santo, no una cueva de ladrones. No un lugar donde algunos hacen el negocio abusando y explotando de las almas. Debemos ser vigilantes y la palabra de Dios siempre debe reinar entre nosotros. Es lo que la Biblia nos enseña. Jesús llorando, Jesús azotando. Y quiero hablarle unos minutos del Señor Jesús amando. Vea cómo Él era. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13, después que Él da ese gran discurso, una gran lección de que Él era la vid verdadera y nosotros los pámpanos, y habla de eso, de llevar fruto y más fruto y muchos frutos, y llega hasta exhortarnos que separado de Él nada podemos hacer. Y en ese contexto llegamos al versículo 13. Juan 15, verso 13. Dice Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dice el Señor, nadie tiene mayor amor. Él no estaba hablando del amor manifestado por otras personas. Él dio muestra del amor por la humanidad, yendo a la cruz y ocupando nuestro lugar de pecadores. No hay en la historia humana una demostración más grande, más sublime de amor que la que Cristo mostró en la cruz, muriendo por los pecadores. Y Él dice aquí en este texto, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ahora aquí hay algo importante. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. A veces, posiblemente usted experimentó en una fiesta, en una boda, y usted va ahí a la ceremonia religiosa y luego lo invitan a comer. O usted quiere ir a comer con los novios y alguien en la puerta dice, ¿cuál es su nombre? A ver si está en la lista. Y alguno dice, usted no figura acá, ¿tiene otro apellido? ¿Tiene un apellido de soltero? No, usted no está en la lista. Pero en la lista en que ustedes y yo no podemos faltar, estar entre los amigos de Jesús. Ser sus amigos, pero para eso hay que hacer lo que Él nos manda. No nuestros antojos, no nuestros caprichos, no las cosas que a nosotros nos gustan. Tenemos que hacer lo que Él manda para llegar a ser sus
amigos. Y qué privilegio ese. No hay un privilegio mejor que ese, que ser amigo del Señor. Dice, no hay mayor amor que este, que ponga a alguien la vida por sus amigos. En el mismo sentido, observe cómo dice Juan capítulo 13, un poquito antes, una hoja antes, Juan 13, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Juan 13, verso 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Wow. Mire qué tremendo eso. Esa clase de amor no se ve. Un hombre, una mujer, jóvenes, empiezan a tener sentimientos, empiezan a tener una atracción e inician algo que llamamos noviazgo. Y en muchos de esos casos llegan al altar para pedir una bendición de Dios, prometiéndose un amor por siempre. En muchos de los casos diciendo aún en el mismo altar, hasta que la muerte nos separe. La realidad nos enseña otras cosas. La mayoría de los matrimonios se separan cuando las deudas los separan. Ya no es la muerte, ahora son las deudas. Pero aquello empezó bien, lleno de romanticismo, lleno de ternuras y de afecto. Y una cosa u otra hizo que aquello que era una maravilla se derrumbara y se redujera a escombro, a ruinas. Un matrimonio aquí y otro allá. El amor se terminó. Y hacen del amor algo vulgar. Pero acá hay una clase de amor especial muy diferente al que nosotros vemos en nuestra sociedad. Dice que él, estando con los suyos, los amó hasta el fin. La señora a veces dice, no, ya no sigo con ese hombre porque era un atleta, mira, ahora es panzón, pelado, canoso, arrugado. El hombre dice, yo me casé con Barbie y ahora tengo a Barney a mi lado y ya no, se terminó. Y cosas así uno escucha. Pero este es el amor verdadero acá. Este es hasta el fin. Y déjenme explicárselo. Porque había un hombre que dudaba de él y de su resurrección. Se llamaba Tomás. Era un mellizo, no era único, tenía un hermano mellizo. Por eso le llamaban el Dídimo a Tomás. Dídimo quiere decir el mellizo. Y ese dudó de él y hasta le decía a los otros apóstoles, hasta que yo no lo viera y pusiera mi dedo en su mano y pusiera mi mano en su costado para ver que está ese vacío que dejó la lanza del soldado romano cuando él estaba en la cruz. Dice, hasta que yo no haga eso, yo no voy a creer, dijo Tomás. Era un hombre que dudaba. La Biblia enseña todo lo que proviene de la duda es pecado, dice la Biblia. Pero Jesús lo amó al que dudaba. Jesús lo amó. Y a veces nosotros en distintas etapas de nuestra vida dudamos. Un día en el culto, después de estar 3 años, 5 años, 10 años en la fe, dice, ¿seré salvo o no seré salvo? Y el diablo dice, mira que aquella decisión que tomaste por Cristo, acordate que eras muy joven. Acordate que no eras tan fiel. Y el diablo empieza a hacer acrecentar nuestras dudas. Pero sí fuimos salvos, sí creímos en Cristo. Y dudamos. Y a veces dudamos. Dice, ¿y habrá un rapto de verdad? ¿Sonará la trompeta y vendrá el Señor a buscarnos? ¿Será así o no será así? Y un día ya en la soledad de nuestra casa decimos, ¿pero será la Biblia la palabra de Dios? ¿O tendrán razón esos que dicen que la escribieron hombres? Y muchas veces la duda nos asalta. Y cada vez que la duda aparece, es un campo abierto para que el diablo obtenga frutos. Pues fue la duda en la trampa que cayó Eva,
para que el diablo hiciera los estragos, no solo en ella, sino en la humanidad entera hasta nuestro tiempo. Y a veces nos asalta la duda como Tomás. ¿Y será que tengo que ir a la iglesia? ¿Y será que tengo que leer la Biblia? ¿Y será? Y entramos a dudar. ¿Cuántas veces dudó usted diciendo, ¿será que Dios escucha mis oraciones? Porque fui al predicador una y otra vez y le dije, ore por mí, porque a usted Dios lo escucha más que a mí. Eso no es una doctrina bíblica, Dios nos escucha a todos. Pero usted está en duda. Y Tomás dudó, pero el Señor lo amó. Nunca disminuyó el amor del Señor por Tomás. Nunca va a disminuir el caudal de amor del Señor por aquellos que dudan de Él. Dice que Él los amó y los amó hasta el fin. Y un día Pedro, cuando escuchó que Él iba a ir a Jerusalén y que Él iba a ser muerto, y Pedro le dijo, no, Señor, ¿qué tal cosa? Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Mire aquella religión que dice que Pedro era el líder máximo, el primer papa. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y después le negó 3 veces. Y el Señor lo amó, nunca dejó de amarlo. Al punto tal que cuando Cristo resucitó, le dice a las mujeres, ve y díganle a Pedro, primero a Pedro, y a los otros que voy delante de ellos a Galilea. El Cristo resucitado, del primero que se acordó fue de aquel que le negó, porque Él ama y ama hasta el fin del mundo. Su amor nunca cambia, nunca disminuye. Judas le traicionó. Nunca vemos en la Biblia un texto del Señor agrediéndolo ni señalándole traidor, inmundo y cosas. Nunca vemos algo así. Porque aquel que le traicionó, Él siempre lo amó. Siempre lo amó. Y Pablo lo persiguió. Y Pablo tenía en su corazón el deseo de terminar con Cristo y con el cristianismo. Pablo podemos hasta ver que él fue parte del Sanedrín, de aquellos líderes religiosos que tomaron decisión para enviarlo a la cruz y verlo muerto. Pablo no solo tuvo intenciones de terminar con Cristo, sino con sus seguidores. Y aún en aquel lugar de Damasco, aquella ciudad de Siria, donde se cree que había alrededor de 10,000 cristianos, era el punto más fuerte por aquellos días, y ahí iba Pablo con órdenes de los sacerdotes camino a Damasco. Y Jesús lo amó y se le apareció en ese camino y lo salvó. Y le dijo algo, yo quiero que tú seas luz para los gentiles. Vas a ser el predicador, no para los judíos, sino para todos los que no son judíos. Irás hasta lo último de la tierra llevando este mensaje. Lo amó. Al que duda, al que le niega, al que lo traiciona, al que lo persigue, Él ama y ama hasta el fin. Y aquí encontramos a Jesús amando. No hay otro amor parecido. Usted pudo haber oído el amor de las novelas, de la historia de Romeo y Julieta y otras clases de amores. Ninguno se aproxima a este. Ahora, mírelo en Juan capítulo 10, que estamos ahí cerquita. Juan capítulo 10. Dice la palabra de Dios, verso 14. Juan capítulo 10, verso 14. Después que el Señor da aquel tremendo discurso, que Él es la puerta y el que por Él entra es salvo. Él dice que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y ahora dice la palabra de Dios, verso 14, dice, yo soy el buen pastor. ¿Esa palabra no le recuerda algo antiguo testamentario, cuando Moisés le dijo a Dios, y cuando vaya a mi pueblo y le diga quién me ha enviado? ¿Qué le dijo el Señor? Diles, yo soy, te ha enviado. Y acá está Jesús, dice, yo soy. Dice Él, el buen pastor.
y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Entendemos que está hablando de la iglesia. Las primeras ovejas se refiere al pueblo de Israel. Y esas otras ovejas entendemos que se refiere a la iglesia. Dice, también las debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y él dijo con absoluta autoridad, dice, un nuevo mandamiento os doy. ¿Se acuerdan cuál era el nuevo mandamiento? Que os améis. Él es la máxima autoridad para hablar de amor. De amor verdadero, de amor sincero, de amor profundo. Les doy un nuevo mandamiento, que os améis. Y ese es el modo que debemos nosotros de conducirnos, el pueblo de Dios, con respeto, con amor al otro. Pues ese es el mandato del Señor, de quién es la máxima autoridad para amar. Y ahí quedó como un sello en la historia de la humanidad, en ese púlpito universal que es la cruz del Calvario. Desde ese púlpito que es la cruz, Él predica el amor a toda la humanidad. El amor es lo que sobresale allí. Usted puede ver ese cuerpo herido y molido por nuestro pecado. Puede ver a ese hombre derramando su sangre preciosa hasta la última gota. Pero una mirada profunda revela la palabra amor en ese sacrificio. Por eso dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado, nos entregó lo mejor del cielo para que muriera por nosotros y nos mostrara su amor en la cruz. Jesús llorando, Jesús azotando, Jesús amando. Y una perlita más, termina el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 20, el último texto del Evangelio de Mateo. Dice la palabra de Dios que Jesús habló a los discípulos y les dijo, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y donde Él está, hay amor. Dice, estoy todos los días con vosotros y hasta el fin del mundo. Este no es como cuando hablamos con nuestros niños de 1 año, de 2 años y de 3 años y le decimos, ¿lo amás a papá? ¿Lo amás a mamá? ¿Hasta dónde lo amás? Hasta el cielo. Ya los niños más modernos dicen al infinito y más allá. Pero el amor de la Biblia es que Él nos ama y hasta el fin del mundo. Nos ama. Y eso tiene que ser una fuente de motivación para servirle. Eso debe despertar en nosotros un compromiso de que no tenemos que ser mezquinos y tenemos que amarle como Él nos ama. Él nos amó primero. Ahora nosotros tenemos que responder con amor verdadero a Él, a la obra, al trabajo, al servicio. Dice, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Llorando, azotando, amando. Y déjeme hacerle unos minutos comentándoles del Señor perdonando. Vamos a Lucas capítulo 23 para terminar. Y verlo al Señor allí, mostrando cómo se debe perdonar. El Evangelio de Lucas, el capítulo 23, verso 33. Lucas, capítulo 23, verso 33. Dice la palabra de Dios, cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí, hermanos, en pleno sufrimiento, padeciendo una vergüenza inmensa,
exhibiendo su desnudez, un cuerpo destrozado en esa cruz. Todavía tenía fuerzas y tenía claridad de conciencia para expresar su amor por el pecador. Dios podría haber enviado un ángel o podría haber movido un dedo y hubiese terminado con todos aquellos inmundos que rodeaban la cruz. Pero se impuso la palabra del Dios de amor: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y nosotros no perdonamos al que habló mal de nosotros. Y nosotros no perdonamos al que nos negó el saludo. Y nosotros no perdonamos al que no nos devolvió dinero quizás. O no perdonamos al que no nos invitó a un almuerzo o a un cumpleaños. Hay tantas tonterías en nuestra vida que no perdonamos. Pero aquí hay una gran lección. En pleno sufrimiento, la voz de amor se impone diciendo: Padre, perdónalos. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar. Pero la palabra perdón implica olvido definitivo. No es de ese de que el marido perdona a la mujer o la mujer al marido y 10 años después dice: ¿por qué no me olvido cuando pues ya me habías perdonado? Ya se había cerrado ese capítulo. Ese no era perdón. El perdón verdadero incluye olvido. Por eso dice Miqueas, dice allí que Dios ha tirado todos nuestros pecados en lo profundo del mar, para que nunca más volvamos a reencontrarnos con ese pecado. Dios ya nos perdonó y lo sepultó allá donde no hay luz. Ustedes han leído en las noticias como 15 días atrás de esos que fueron ahí en una excursión a ver el Titanic. Y allá terminaron en una explosión, muertos. Ya no podían buscarlo porque allá en el fondo del mar no hay luz. Ahí Dios tiró nuestros pecados, dice Miqueas, en el fondo del mar, para que tengamos nosotros conocimiento que el perdón de Dios es para siempre. Dice el Salmo 103, dice: así como está de lejos el oriente del occidente, Dios alejó nuestras iniquidades. Así. El occidente y el oriente nunca se pueden juntar. Y esa enseñanza del Salmo está diciendo esto: Dios nos perdonó para siempre, nunca más nos vamos a reencontrar con nuestro pecado. Él no pondrá su dedo en nuestras llagas para recordarnos nuestro pasado pecaminoso. Él lo alejó como el oriente del occidente. Ya está, allá en el fondo del mar. Y si Dios tiene esa capacidad de perdonar, y Dios tiene esa escuela para enseñarle al humano lo que es el perdón, no podemos faltar a esas clases, hermano. Tenemos que aprenderle el amor de Dios. Y Jesús nos enseña ese amor, aún en la adversidad. Cuando el mundo nos maltrata, Él no tiene palabras de odio. Él dice: Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. No saben. Necesitamos mirar al Señor. Y mire, lo voy a terminar con esta escena maravillosa del verso 39. Obsérvelo ahí. Lucas 23, verso 39. Dice la palabra: y uno de los malhechores que con Movistar siempre tenés más. Usa la app Mi Movistar. Diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón le dijo al otro: ¿no temes tú a Dios? Él sabía quién era el que estaba muriendo a su lado. Era Dios por nosotros. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Y él le dice: nosotros estamos aquí, nuestros delitos, nuestro pecado, nuestras transgresiones, nuestra violentación de la ley humana nos trajeron aquí, pero ningún mal hizo.
estaba reconociendo que era Dios, estaba reconociendo que era santo, estaba reconociendo lo que el apóstol Pedro dijo, que era necesario que el justo muriera por los injustos para llevarnos a Dios. Trato de imaginar el rostro de ese ladrón arrepentido, diciéndole: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo sí creo en ti. Yo sí reconozco mi condición de pecador y sé que estoy aquí en este lugar perdido y sé que soy digno, merecedor del infierno, pero estoy reconociendo que tú tienes gracia suficiente, amor suficiente para perdonarme. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aquellas palabras, ya no pienso en el rostro de ese ladrón arrepentido, ahora pienso en el tono de las palabras de Jesús, el acento, esa dulzura y esa convicción que le transmitió. No te preocupes, ya hoy estarás conmigo en el paraíso. Reconociste que soy Dios, reconociste que soy santo, reconociste que estoy muriendo por ustedes, el justo por los injustos. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Las mismas cosas tiene que reconocer el pecador hoy para ser salvo y heredero de la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está el Señor en la cruz. Otras palabras, pero la misma experiencia en el alma, en el corazón de aquella mujer samaritana: si bebieres del agua que yo te daré, en ti saltará una fuente para vida eterna. Las palabras que escuchó Nicodemo en aquella noche increíble: si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Aquellas palabras de Zaqueo, del estafador, del delincuente. Él le dijo: hoy la salvación ha venido a esta casa porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a perdonar. Y aquí lo vemos a Jesús perdonando. Vidas inmundas, lavadas por esa sangre preciosa. Vidas inmundas, perdonadas por el Dios de amor que murió en la cruz. Pues todo esto que estoy hablando en esta mañana ha sido una fuente de motivación por 43 años en mi vida. A este Cristo yo quiero servirle. A este Cristo que me ama, que me perdona. No lo quiero ver con el azote en la mano desaprobando mi conducta. Lo quiero escuchar con esas palabras de amor. No lo quiero ver llorando por mi pecado, por mi traición. Yo lo quiero ver a Él alegre, porque yo quiero que Él sea mi amigo y he decidido caminar con Él. Oh, qué amigo nos es Cristo. Qué amigo nos es Cristo. Vamos a ponernos de pie y hermano José, alguien más nos va a ayudar acercando la mesa. Y vamos a hablar con Dios y vamos a ir preparando nuestro corazón. Si nos podemos poner de pie, hermano, y vamos a orar a Dios por su palabra.